Soy Víctor Pareja de Amazon Web Services, soy Solution Architect desde hace 2 años y medio y trabajo en Luxemburgo. Antes trabajaba con clientes aquí en España y Portugal, y ahora estoy más por Centro Europa y Europa del Este. Una de las cosas quizá interesantes y relevantes para esta sesión es que trabajo la mayor parte del tiempo con clientes de empresa. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser precisamente pues la problemática o las típicas cuestiones que se presentan cuando los clientes de empresa quieren sacar partido del cloud. ¿Por qué vamos a ver esto? Pues en principio, como digo, los clientes de empresa quieren sacar partido de las ventajas del cloud, no solo la velocidad y la agilidad, también la elasticidad, el poder aprovisionar un número variable de servidores o utilizar almacenamiento sin tener que hacer un capacity planning sofisticado, como ocurre con la infraestructura tradicional. También beneficiarse de las ventajas de coste, que bueno, hay estudios que apuntan a la ventaja que supone cuando estudias el TCO. Un ejemplo de cliente que se benefició de estas reducciones de coste pues es Samsung con la aplicación de Smart TV, que muchos conoceréis, pues tendréis una televisión que tenga este sistema. Pues estas aplicaciones que hay detrás del Smart TV, el backend, está montado en AWS y Samsung pues se ahorró, estiman que 34 millones de dólares en los 2 primeros años. Agilidad, escalabilidad, la flexibilidad que da el cloud, pero también seguridad y el poder aprovechar las certificaciones que AWS está auditando y consiguiendo de forma continua en sus data centers. Y cuando hablamos de infraestructura híbrida, pues lo que nos vamos a referir va a ser de la integración de vuestros data centers y redes corporativas con la infraestructura de Amazon Web Services. A mí me gusta en este sentido hablar de AWS como una extensión del data center. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, pues porque hay una gran variedad de cargas de trabajo, de trabajos de computación y también relacionados con el almacenamiento que se benefician de las arquitecturas o de las infraestructuras híbridas. Ahí tenéis unos cuantos ejemplos. Una caracterización que se puede hacer, pues en general, cargas de trabajo que tengan mucha variabilidad en el tiempo, pues aplicaciones web, aplicaciones móviles son un buen ejemplo, porque hay veces que tendremos un determinado número de usuarios y luego podemos tener picos que multipliquen bastante considerablemente ese volumen de usuarios y, por tanto, la infraestructura que necesitamos para responder a esto pues es significativamente mayor, ¿no? Y luego tenemos horas en las que a lo mejor pues, pasa exactamente lo contrario, ¿no? Que necesitamos una infraestructura que es una fracción pequeña de lo que necesitamos para los picos. Pero también cargas de trabajo que necesitan desplegar muchos servidores, como puede ser High Performance Computing o Big Data. Se benefician mucho del cloud, ¿no? Y en particular de AWS. A lo largo de la sesión de hoy, lo que vamos a hacer va a ser un recorrido utilizando este modelo como, digamos, referencia, esta especie de OSI de 7 capas, ¿no? Vamos a ir viendo a diferentes niveles cuáles son los servicios que nos facilitan la integración y también vamos a ver algún caso de cliente. Y de hecho tenemos 2 clientes de España en la sala que van a contarnos su caso y su experiencia con AWS. Bueno, pues empecemos. A nivel de lo que llamaríamos data center, ¿no? En infraestructura tradicional, pues en AWS tenemos 2 conceptos, que son el concepto de región y el de availability zone, o zona de disponibilidad, que son digamos, es la granularidad que puedes elegir a la hora de decidir dónde despliegas tus servidores o dónde almacenas tus datos.
Tenemos una cobertura global a nivel de infraestructura y la forma en la que está estructurada pues son 11 regiones, o 10 más una, porque una está dedicada solo al gobierno norteamericano. Pero estas regiones lo que son es un área metropolitana, pues por ejemplo en Europa, Dublín y Frankfurt. Y en ese área metropolitana tenemos una serie de data centers que están interconectados por banda ancha y por muy baja latencia. Y estos están agrupados en zonas de disponibilidad. ¿Qué es lo que facilita esto? Pues que puedas hacer un despliegue de soluciones con alta disponibilidad, pero sin tener que incurrir en los altos costes que tradicionalmente esto supone en la infraestructura física, ¿no? En un data center normal. Porque cuando hablamos de infraestructura más tradicional, pues estaríamos hablando de necesito disponer de por lo menos 2 data centers para tener alta disponibilidad, la interconectividad entre ellos pues tiene también un coste alto. Y, sin embargo, con AWS, pues esto ya lo tenemos embebido, digamos, en el modelo, con lo cual podemos hacer despliegues aprovechando esta característica de la infraestructura. Si subimos un nivel más, pues vamos a hablar de redes, de la interconectividad de redes. Y aquí los conceptos fundamentales son VPC, Virtual Private Cloud, y Direct Connect. Dejadme que emplee medio minuto en contar algo sobre VPC. VPC es la forma que el usuario o el cliente tiene de definirse su propia red dentro de Amazon Web Services. Vosotros decidís el direccionamiento IP que queréis tener para la red. También la podéis compartimentar en sus networks, ¿no? En sus redes. Y tenéis varios mecanismos, por ejemplo, para controlar la seguridad, como son las Network Access Control Lists o los Security Groups a nivel de lo que sería un firewall de máquina, y también acceso a las tablas de enrutamiento. Dentro de una VPC, de una Virtual Private Cloud, podéis tener sus redes que son públicas, que están conectadas a Internet, pero también podéis tener sus redes que son completamente privadas y no tienen, ni los servidores que despleguéis ahí tienen acceso a Internet, ni tampoco son accesibles de Internet. Esto lo configuráis vosotros en función de los requerimientos que tengáis. Bien, hay también servicios que ni siquiera requieren de configurar una interconectividad específica con AWS. Un ejemplo de estos servicios es S3, que es nuestro servicio de almacenamiento de objetos, que está accesible a través de Internet vía HTTP o HTTPS. Y hay una serie de soluciones, un ejemplo es Oracle RMAN, que puede fijar como destino de los backups S3, de forma que nuestros backups, en lugar de ir al almacenamiento clásico, serían almacenados en Amazon Web Services. Con las ventajas que conlleva en cuanto, por ejemplo, a la durabilidad del dato, porque cada objeto que depositamos en S3 se replica 6 veces en diferentes centros de datos, en diferentes data centers. Oracle RMAN es solo un ejemplo. Hay otros productos, como puede ser Commvault Sympana, por nombrar uno más, que también permiten el tener como target S3 o nuestro servicio de archivado, que se llama Glacier. Uno de nuestros clientes, Amazon.com, se benefició directamente de esto porque había bastantes bases de datos Oracle y redujeron tanto el coste como el tiempo de recuperación de los backups significativamente. Bien. ¿Cómo empiezan los clientes que necesitan una interconectividad con el cloud, con AWS? Pues normalmente la forma más sencilla de conseguir esta conectividad es estableciendo un túnel IPsec en forma de VPN, ¿no? O sea, definimos una red privada que va, bueno, con el tráfico cifrado. Esto se puede desplegar en muy poco tiempo. Y hay varias opciones. Se puede hacer con terminadores software, pero también se puede hacer con terminadores hardware. Para eso nosotros tenemos un gateway que está respaldado por dispositivos hardware
Y en el lado del cliente, en vuestro lado, pues podéis contar con uno de los muchos routers que están soportados. Pues, por ejemplo, están los más conocidos, como pueden ser pues, Cisco, ASA o Juniper, están soportados. Y el direccionamiento, pues aquí podría ser estático o dinámico. Un ejemplo también de infraestructura híbrida fue la que utilizó la NASA, el laboratorio de propulsión JET, para la misión Curiosity. Hicieron algo que no habían hecho hasta entonces, mandaron un robot a Marte, ¿no? Pero también hicieron algo que no habían hecho hasta entonces, que fue el poner las imágenes disponibles para que cualquiera, desde cualquier punto del globo, pudiera estar viéndolo en real time, ¿no? En tiempo real, pudiera estar siguiendo la misión. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues el laboratorio de propulsión JET de la NASA no tiene infraestructura suficiente como para poder servir las peticiones de cientos de miles de usuarios concurrentes o incluso millones de usuarios concurrentes que tienen interés en seguir la misión. Por eso hicieron un despliegue híbrido donde iban procesando los datos que iban recibiendo en su data center, pero a la vez estaban lanzando unos jobs orquestados, o sea, trabajos orquestados de procesamiento en Amazon Web Services que estaban generando las imágenes ya listas para su consumo final, ¿no? Pues con las resoluciones y con las codificaciones que requiere un usuario normal para poder seguirlo desde un ordenador que no tiene instalado ningún software específico. Y a la vez utilizaron también CloudFront, que es nuestro CDN, la red de distribución de contenidos, para cachear estos contenidos y poder hacer también streaming de vídeo geográficamente distribuido, ¿no? De forma que el usuario pues, accede al streaming o a los contenidos desde un edge location, que es un punto que está a la mínima latencia posible, ¿no? Con ese usuario. Otro típico caso que se beneficia de infraestructuras híbridas y que es muy sencillo de utilizar y de desplegar, pues sería lo que es el despliegue de entornos de desarrollo y testing, ¿no? Podemos tener desarrolladores que están trabajando bien en nuestras oficinas o en las oficinas de un integrador que tenemos contratado o en múltiples localizaciones que tenemos contratados para hacernos el desarrollo. Y pueden tener desplegados pues, el número de servidores que necesitan en cada momento pues, para llevar la gestión del proyecto o los repositorios de código, o incluso llega un momento, pues a lo mejor hace falta hacer un test de carga y hace falta desplegar cientos o miles de servidores, como tengo el caso reciente de un cliente, dispersos alrededor del globo. Pues puedes hacer tu despliegue de infraestructura y cuando terminas con tu test o con tu desarrollo, liberas esos recursos y ya no pagas por ellos. Es una ventaja bastante clara respecto a lo que sería resolver esto con infraestructura tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que hay clientes de empresa que a lo mejor empiezan con una VPN, pero tienen requerimientos, pues bien sea de un ancho de banda más estable que lo que puede ser una conexión establecida a través de Internet, ¿no? Y que necesitan pues, más de unos cientos de megabits por segundo, que es lo que sueles poder conseguir con Internet, ¿no? Con una VPN. Pues bien por un requerimiento de ancho de banda o de latencia, o en algunos casos por un tema de certificación, de compliance, de seguridad, como puede ser en la industria financiera, bancos, seguros, necesitan una conexión dedicada, ¿no? Y para esto tenemos un servicio que se llama AWS Direct Connect, que te permite tener una conexión dedicada basada en fibra, con un punto de acceso, un Direct Connect Access Location, que está directamente conectado a la infraestructura de Amazon Web Services. Con esto puedes disponer de anchos de banda de bien 1 gigabit por segundo o 10 gigabits por segundo y, por supuesto, puedes poner varias conexiones Direct Connect si necesitas más ancho de banda. Este es el caso típico de clientes que tenemos en la industria de media, ¿no? Que están haciendo distribución de vídeo, pues tienen un requerimiento de mayor ancho de banda y lo que hacen es tener varias conexiones Direct Connect. También podéis conseguir
una conexión Direct Connect que se llama Hosted a través de un APN, un Amazon Partner, que las ofrecen entre 50 megabits por segundo y 500 megabits por segundo. Y una conexión Direct Connect normalmente lleva enrutamiento BGP, con lo cual puedes también tener múltiples líneas en una configuración activo-activo o activo-pasivo, en fin, depende ya de los requerimientos que tengas. Veamos lo que podría ser un ejemplo de una conexión Direct Connect a Amazon Web Services. Siempre una conexión Direct Connect te da acceso a una región de Amazon Web Services. O sea que si estás en Europa y quieres conectar tu data center a AWS, pues decides si quieres Dublín o si quieres Frankfurt y estableces una conexión allí. Dentro de tu cuenta puedes desplegar múltiples VPC y casi cualquier combinación es posible. Puedes tener como la que tenemos a la izquierda, que sería una aplicación web que solo está, digamos, para acceso al público y que tiene también los servidores de backend desplegados en Amazon Web Services. En este caso, realmente no necesitas conectividad con el backend. Pues esa VPC no tendría conectividad con el backend, con tu data center corporativo. Sin embargo, también podemos tener una aplicación web que sí que tiene acceso a tu backend corporativo, pues, por ejemplo, porque ya tienes implantada una pasarela de pagos o quieres acceder a un sistema transaccional que tienes ya instalado y no quieres migrarlo a Amazon Web Services. Tal vez porque también está dando servicio a otros sistemas que ya tienes desplegados y no es el momento de hacer el cambio. Pues también es posible tener este tipo de configuración. Igualmente, lo que sería el tercer caso, pues por ejemplo una aplicación para la intranet, que no tiene ningún tipo de conectividad con Internet. Nuestros usuarios están accediendo a través de Direct Connect y el backend está también en Amazon Web Services, ¿no? O podría estar también en el data center. Y un último ejemplo pues serían lo que serían servicios compartidos, como por ejemplo pues servidores Exchange o Active Directory, que podríamos tener desplegados en una VPC, que es también privada y tiene conectividad únicamente con el backend y bueno, y comparte acceso también a lo mejor con otras VPC donde tengo desplegadas aplicaciones, ¿no? Un último punto, como os he dicho, la conectividad Direct Connect es específica para una región, pero tenemos muchos clientes que necesitan estar conectados a múltiples regiones y que operan en un ámbito global. Y en este caso pues pueden utilizar también su backbone MPLS para interconectar y pasar tráfico de unas regiones de Amazon Web Services a otras. Es también un caso factible y que resuelve ciertos escenarios, ¿no?, de requerimientos. Bueno, bien, hemos hablado de data centers, hemos hablado de conectividad a nivel de red. ¿Qué tenemos en cuanto a lo que es la gestión de identidad, ¿no?, y el control de acceso? Pues aquí lo que es clave es un servicio que tenemos que se llama IAM, Identity and Access Management, y también un servicio que se revela muy útil que se llama AWS Directory Services. Bueno, la primera forma en la que podemos resolver lo que sería la gestión o el control de acceso, ¿no?, pues sería a través de la extensión de nuestra infraestructura de Active Directory, utilizando las propias características que nos da Active Directory. Podríamos tener réplicas de los dominios desplegadas en AWS y pueden ser en configuración master-master o tener réplicas de solo lectura, por ejemplo. Pero podemos ir un paso más allá y de forma más sencilla hacer un despliegue de lo que sería AWS Directory Service. Este servicio pues, se comporta como un Active Directory y tiene dos modos de funcionamiento. Uno es el Simple Active Directory, que en realidad es un Samba 4, pero desde el exterior pues, la forma de hacer interfaz con él y los comandos a los que responde pues, son un Active Directory. Este se despliega en cuestión de minutos y te sirve para hacer, por ejemplo, gestión de usuarios de Workspaces, que es nuestra solución de escritorio virtual, o Workmail, el servidor de correo, o WordDocs, la solución de trabajo corporativo, por ejemplo, colaborativo, perdón.
Hay otro modo que lo que hace es actuar de proxy con el Active Directory que ya tienes desplegado en tu infraestructura tradicional, en tu data center. Y no guarda información de usuarios o datos localmente en AWS. O sea que cada petición lo que hace es encaminarla al servidor y verificar si ese usuario tiene autorización y se puede autenticar para acceder a la aplicación que sea, ¿no? Casos directos de aplicación de este servicio son la federación con IAM. O sea, podemos hacer federación de usuarios. Si ya tenemos definido, por ejemplo, un grupo de usuarios que es de administradores de base de datos, podemos definir ese mismo grupo en IAM y ahí definimos qué permisos tienen respecto a los servicios de AWS. Pues, por ejemplo, que puedan desplegar servidores de base de datos, que puedan pararlos, que puedan reiniciarlos, que puedan desplegar servidores normales, etcétera. Y una vez que hemos hecho eso, el usuario se va a autenticar contra el Active Directory, pero va a obtener por federación los permisos que correspondan en AWS. Una tercera vía de integración, digamos, es utilizar un servicio que tienes de gestión de identidades y para eso tenemos un servicio que se llama STS, que es el Security Token Service, que es capaz de delegar lo que es la autenticación en ese gestor de identidades y una vez que has hecho esa autenticación puede generar un token que da acceso temporal a los servicios que hayas definido en AWS. Este, por ejemplo, es muy útil y está detrás de un servicio que tenemos que se llama Cognito, que permite gestionar permisos para aplicaciones móviles, o sea, para usuarios que realmente no vas a tener registrados en tu Active Directory. Por último, respecto a lo que es la gestión de identidades y de cuentas, pues únicamente mostraros que al final el camino que eligen muchos de los clientes de empresa pues es hacer una estructuración de cuentas basada en roles y gestionar los permisos de acceso a los servicios de AWS también de esta forma. Así que, por ejemplo, puedes tener una cuenta que solo sirve para consolidar lo que es la facturación de las diferentes cuentas que puedas tener en Amazon Web Services. Y luego puedes tener otra, por ejemplo, para auditorías que solo tienen acceso de lectura pues a los logs de invocación de los servicios, por ejemplo, ¿no? Y luego pues diferentes cuentas para producción y desarrollo. En fin, aquí las posibilidades son muchas, pero las prácticas recomendadas van en la dirección que muestro aquí. Vamos a subir un nivel más y cuando en infraestructura tradicional empezamos a hablar de hypervisor, ¿no? Pues en Amazon Web Services lo que vamos a hablar frecuentemente va a ser de AMI, que es nuestra imagen de máquina virtual, y EC2, que son nuestras máquinas virtuales, ¿no? Tenemos una serie de herramientas que lo que te facilitan es la gestión y la operación y también lo que es digamos, la portabilidad de imágenes entre diferentes plataformas de virtualización, ¿no? En concreto, bueno, aquí os estoy mostrando dos que son utilidades para System Center, ¿no? Y la otra que es el Management Portal para vCenter, para integrar con VMware. En el caso del Management Portal para vCenter, pues lo que nos permite es poder desplegar imágenes que tenemos en VMware, desplegarlas en Amazon Web Services. Detrás de esto hay un proceso de conversión, porque el hypervisor que utilizamos es diferente, pero una vez que aplicas este proceso, pues en realidad lo que tienes es un mecanismo para poder mover imágenes de una plataforma a otra en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Bien, vamos subiendo niveles. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que nos facilita la integración en esta infraestructura híbrida a nivel de lo que sería el desarrollo de aplicaciones y también lo que sería la operación, ¿no? Pues a nivel de operación, digamos, el nivel más sencillo, la forma más fácil de tener pues, la monitorización que ya tienes, pues si tienes un sistema de monitorización que se basa en agentes SNMP2, por ejemplo,
pues claro, puedes instalar esos agentes en las instancias EC2 que despliegas, o sea, en las máquinas virtuales que despliegas en Amazon Web Services. Y las tendrías, como ya has configurado la conectividad a nivel de red, pues las tendrías monitorizadas con tu misma consola de monitorización, alarmas, etcétera. Esta es una posibilidad. Muchas veces los clientes de empresa dicen sí, pero yo no quiero pagar licencia, tener este coste de licencia asociado a ese despliegue de agentes en las instancias, ¿no? Pues tenemos CloudWatch, que es nuestro servicio de monitorización, que va, digamos, adherido a la mayoría de nuestros servicios, en concreto EC2 lo tiene, que está monitorizando una serie de métricas de forma continua en cada máquina virtual que desplegamos, ¿no? Tenemos un servicio que es SNS, que permite enviar notificaciones, así que puedo configurar de forma muy sencilla alarmas que se van a disparar cuando se den unas determinadas reglas respecto a las métricas que estoy obteniendo de las máquinas virtuales, en este caso, ¿no? Y esas alarmas pueden enviar un email o hacer una invocación de un endpoint HTTP o HTTPS, de forma que se pueden integrar fácilmente con la herramienta de monitorización que ya estéis utilizando. Y hay también una serie de herramientas de terceras partes que hacen uso del API que nosotros proveemos, de Amazon Web Services, porque todos nuestros servicios están expuestos a través de API, y ya te dan esa integración. O sea, que cuando utilizas una de estas herramientas, pues te beneficias de la integración que ya ha hecho este partner de Amazon, ¿no? Ahí solo aparecen unos ejemplos, ¿no? Naturalmente puedes seguir haciendo consolidación de eventos, utilizar el motor de reglas que tiene por ejemplo, monitorización de seguridad en tu infraestructura o desplegarlo en Amazon Web Services. Puedes hacer agregación y también en lo que es cuestión de gestión, pues lo que es la realización de actualizaciones con tu servicio de actualizaciones para el sistema operativo, por ejemplo, pues puedes seguir utilizándolo también con las instancias que despliegas en Amazon Web Services. Habíamos hablado de lo que era operación, pero también habíamos hablado de lo que era desarrollo. Y aquí, bueno, sí que me gustaría mencionar que hay una serie de servicios que te facilitan el despliegue continuo. De hecho, esto es algo a lo que le prestamos mucha atención, porque cada vez más, ¿no? Pues incluso la gran empresa quiere tener la posibilidad de hacer despliegues continuos e integración continua. Acelerando los ciclos de desarrollo que tiene para las aplicaciones que estén desarrollando, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos una serie de herramientas, una de ellas es CodeDeploy, de la cual voy a hacer una demo esta tarde en la sala de demos, que facilitan precisamente eso, ¿no? La integración continua, el despliegue continuo. Y se integran con las herramientas que todo el mundo utiliza en este área, ¿no? Como pueden ser Git o Jenkins Chef, Puppet. Son integrables de forma sencilla con todas estas herramientas. Bueno, ahora me gustaría invitar a Jorge a que suba a contarnos el caso del Instituto de Empresa en la adopción de su experiencia en la adopción de Amazon Web Services. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Carrasco. Vengo a contaros un poco la experiencia que hemos tenido en el EA Business School, también conocido como Instituto de Empresa, específicamente en el departamento de Learning Innovation, en el uso de AWS Services. Muchas gracias por la introducción, Víctor. Entonces, quisiera poneros un poco en contexto de quiénes somos en EA Business School. Somos una escuela de negocios fundada en 1973. Desde el 2009 también forma parte de nuestra institución una universidad. El espíritu del IE está caracterizado por el emprendimiento. Tenemos una incubadora en el área 31, así se llama, donde apoyamos a las startups propias y también externas.
Trabajamos mucho en innovación. Bueno, como pueden ver, estamos al día en todas las herramientas que se utilizan. En la parte de pedagogía, creamos casos multimedia con premios muy relevantes, como puede ser el Merlot o el EFEMD, muy conocidos en su medio. Esos casos multimedia que se usan por otras organizaciones. Y bueno, el IA apuesta mucho por la diversidad. Ya podéis ir notando mi acento y no soy canario ni andaluz. Entonces, pues nada, sí, tenemos campus físicos en Madrid y en Segovia, más de 4.500 estudiantes, más de 90 nacionalidades. Realmente es como una pequeña ONU ahí. Un claustro de profesores internacional también, con más de 600 profesionales. Y desde hace bastantes años ocupamos las primeras posiciones en los rankings de programas online y de programas blended. Entonces, nuestra experiencia con AWS comienza en el año 2012, una fecha un tanto, quiero decir, peculiar. El 12 del 12 del 2012 se preparó la primera meeting para hacer el proceso de migración de parte de nuestro servicio de campus online y de videoconferencia a la nube, en este caso a Amazon Web Services como proveedor. En el primer trimestre del 2013 ya habíamos logrado migrar todo el entorno de producción, el entorno de la carga de datos. Desde el 2012, desde el comienzo del proyecto, ya teníamos servidores de desarrollo, de pruebas, y recientemente hemos subido otro servidor a producción, un servidor de una herramienta para integración de herramientas educativas, valga la redundancia. Entonces, en esta gráfica os muestro muy simplificadamente cuál es nuestra arquitectura. Es decir, tratamos de mantenerlo lo más sencillo posible, ya que nosotros somos una institución educativa, no somos una institución plenamente tecnológica. Tratamos de seguir los estándares a los que nos obliga el software. Tratamos de también mantener la estructura típica de un sistema de alta disponibilidad. Y como pueden ver, no tiene mucho misterio. Es un balanceador de carga, 3 frontales web, un clúster y un servidor de ficheros. Y esos otros 3 servidores es un servidor para monitorizar la infraestructura, que usamos PRTG, que con llamadas WMI y SSH tenemos la infraestructura bajo control y las alertas. Y tenemos el servidor de carga de datos, que toma los datos desde nuestro CRM, los vuelca en nuestro campus, y el servidor que le estaba explicando de integración de las herramientas educativas. Entonces, esta imagen me trae muy buenos recuerdos, porque esto fue lo primero que hicimos nosotros cuando empezamos este proyecto. Es decir, lo primero no sabíamos muy bien cómo abordarlo, cómo íbamos a entrar, y entonces, ¿qué hicimos? Utilizar lo que teníamos. Teníamos un servidor CentOS, que todavía lo tenemos, que es un clon de Red Hat, que corre una serie de servicios, y en ese servidor instalamos las herramientas de AWS, le pusimos unos comandos para que nuestros desarrolladores lo arrancaran y lo encendieran, y el primer día se dejaron las máquinas encendidas. Y estuvo consumiendo recursos toda la noche. Entonces, bueno, y ahí fuimos aprendiendo, pusimos un cron para que se apagaran a una determinada hora, empezamos a hacer snapshots y a hacer tags, empezamos a traernos los datos de producción a desarrollo, los migrábamos, cogíamos máquinas virtuales y las subíamos a la nube, bajábamos máquinas de la nube a máquinas virtuales, cogimos máquinas físicas, las convertimos en virtuales, las subimos a la nube, y empezamos a automatizar todo lo automatizable y a usar todas las herramientas posibles. Principalmente por ser muy vago, todo lo que pueda automatizar y todo lo que pueda trabajar una sola vez, pues una sola vez lo haré. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, se le tiene mucho miedo al cambio, pero puedes empezar con lo más sencillo, puedes empezar con lo que ya tienes, puedes empezar con tus conocimientos previos y poco a poco ir ganando en confianza y mejorándolo. Por ejemplo, recientemente instalé el plugin en Eclipse de Amazon y fue una maravilla. Descubrí todo un nuevo mundo de cosas que se podían hacer. Con lo que les comentaba, entornos de prueba, montones. Es decir, tenemos templates, plantillas e infraestructuras completas en distintos estados. Podemos levantar lo que necesitamos rápidamente, utilizarlo, apagarlo. Pagamos solo lo que necesitamos. Un ejemplo de eso es la imagen que está más a la derecha de ustedes. Nosotros, como les expliqué, teníamos servicios de videoconferencia que subimos. Son 2 servidores standalone. En esos servidores usamos un software que se llama Adobe Connect. Por limitación del software, solo podemos tener 500 usuarios concurrentes en cada uno.
¿Qué pasa? Ya con el aumento de la matrícula que tenemos, con el aumento de estudiantes que tenemos, que nos va muy bien, tenemos picos de más de 400 usuarios. ¿Qué hicimos? Vimos lo que necesitábamos, empezamos a hacer pruebas, levantamos esta infraestructura que pueden ver ahí, lo probamos, hicimos pruebas de carga, todo perfecto y lo apagamos. Esto lo hicimos y esta imagen es de segundo trimestre de este año. Ya hoy por hoy esa imagen está obsoleta, porque en vez de usar, por ejemplo, el SoftNet, podríamos usar el EFS que ha sacado recientemente y que está en Oregon solo disponible, pero que en unos 2 meses debe estar disponible en Dublín también, que es el área que usamos, es la zona que usamos. Entonces, esa parte nos ayuda mucho, nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos y la verdad que estamos muy agradecidos a Amazon por ello. Entonces, pues nada, quisiera enseñarle un poco de métricas. Ese uptime incluye los tiempos de parada programadas, los tiempos de actualizaciones y yo creo que no es un mal número, no es porque yo sea responsable de ello, pero un 99,85 está muy bien. De hecho, el mes más malo que tenemos es el mes de octubre porque tuvimos que hacer un cambio grande en la infraestructura y una actualización bastante grande en el software, en el Blackboard, que es el que usamos, el LMS. Y nada, es decir, como pueden ver, los usuarios únicos van subiendo cada año. También se ve claramente que cada vez tenemos más usuarios de mobile. De hecho, ya hoy por hoy es casi la mitad. Es decir, todo esto lo podemos soportar, todo este crecimiento o decrecimiento en determinados momentos, gracias a que contamos por atrás con una plataforma como Amazon AWS que nos permite esa escalabilidad que antes no teníamos. Como conclusiones, Amazon no es la solución a todos los problemas, no es la llave mágica que abre todas las puertas y lo resuelve todo. Nos obligó a cambiar procesos, nos obligó a cambiar la mentalidad de buena parte del equipo, de buena parte de los directivos, pero ¿qué nos brindó a cambio? Una flexibilidad que, como repito, que antes no teníamos, que constantemente nos están desarrollando nuevas herramientas, nos están dando nuevos servicios, que no hemos sufrido nunca una caída grave del sistema, la verdad, ni una degradación del servicio, siempre nos ha ido todo muy bien. Siempre están sacando nuevos tipos de instancias, están mejorando los tipos de instancias y, en resumen, que con nosotros tienen un cliente muy satisfecho. Entonces, pues eso era todo. No, sí, muchas gracias al equipo de Amazon por invitarme y a ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, habíamos hecho un repaso y ya solo nos queda casi el último nivel, que es el que se refiere al almacenamiento de datos y aplicaciones. En cuanto a almacenamiento de datos, pues uno de los casos de uso más frecuentes de AWS en el mundo de la empresa es la ampliación de capacidad de almacenamiento. No solo porque ofrecemos almacenamiento a efectos prácticos ilimitado, sino también porque te ahorres los complejos ciclos de capacity planning y que van seguidos por el aprovisionamiento, ¿no? Tienes servicios como S3 donde puedes empezar a disponer de la capacidad que necesites y la vas aumentando según vas necesitando y sin ni siquiera tener que hacer una petición, sino que simplemente pues, almacenas más datos y ya está. Igualmente, cuando ya no los necesitas, pues dejas de almacenarlos y pagas por menos capacidad, ¿no? Aquí hay un servicio que me gustaría mencionar, que es el Storage Gateway, que te permite, esto es un dispositivo virtual que puedes instalar en tu data center, le asignas capacidad de almacenamiento, o sea, tiene que haber algún disco por ahí detrás, ¿no? Aunque sea en red. Y a partir de ahí, pues el dispositivo lo que hace es que se muestra dentro de tu red como un dispositivo iSCSI, con lo cual cualquier hardware o aplicación que funcione con dispositivos iSCSI va a verlo y puedes, por ejemplo, poner tu software de backup a hacer copias en este dispositivo, o puedes exponerlo mediante CIFS o NFS y tener volúmenes compartidos. ¿Qué es lo que pasa con los datos que depositas en el Storage Gateway? Pues que por detrás hay un proceso de sincronización que los está almacenando en S3.
S3 tiene una durabilidad de 11 nueves, con lo cual bueno, es bastante difícil perder un objeto que depositas ahí. Y hay dos modos de funcionamiento del dispositivo. Uno es la sincronización, o sea que tendrías una copia local en esos dispositivos de almacenamiento locales y una réplica, bueno, que son múltiples réplicas realmente, porque S3 autorreplica los datos en Amazon Web Services. Y otro modo de funcionamiento que es el cache, que lo que te va a permitir va a ser tener los datos o los objetos más recientemente accedidos localmente y luego el repositorio completo en AWS. Cuando haces una petición de un dato o un objeto que no está almacenado en local, se lo trae automáticamente el dispositivo desde S3. En cuanto a backup y archivado, podemos ir un paso más allá y es utilizar, bueno, se puede utilizar Storage Gateway, que también puede acabar con los datos almacenados en Glacier, que es nuestro servicio de archivado, o utilizar la Virtual Type Library, que sigue, digamos, la misma filosofía, pero la forma en la que se expone es como si fuera una librería de cintas física, con lo cual, ¿qué es lo que me encuentro en clientes? Pues clientes que quieren deshacerse ya de aquellas librerías físicas con el montón de espacio que requieren, el coste tan alto que tienen y también pues todos los robots de cambio, el tener que hacer reciclado magnético para que no se pierdan los datos, pues quitarse todo esto es muy sencillo porque puedes utilizar el Virtual Type Library para esto, ¿no? Y tu software va a seguir pensando que estás utilizando una librería de cintas, pero por detrás lo que hay es S3 y Glacier. En cuanto a despliegue de aplicaciones, pues se pueden hacer la típica instalación de me instancio un servidor virtual, una máquina virtual, me la configuro, instalo el software y demás. O también puedes utilizar herramientas como el Marketplace. El Marketplace es un catálogo de aplicaciones y de software que ya está previamente instalado y preconfigurado. Son imágenes de máquinas virtuales, de forma que bueno, tengo soluciones desde pues, no sé, comercio electrónico a soluciones de seguridad, sistemas de detección de intrusiones, de prevención, tengo router software, tengo Cisco ASA, por ejemplo, tengo balanceadores como F5 o tengo también soluciones de negocio como SAP HANA, ¿no? Disponibles ahí. ¿Y qué necesito para desplegarlo? Pues voy a Marketplace, lo encuentro, hago clic, selecciono una serie de parámetros y en pocos minutos tengo mi infraestructura virtual y mi software corriendo y listo para ser utilizado. Sin tener que hacer yo toda la configuración. Aquí hay soluciones en Marketplace que funcionan bajo el modelo de Bring Your Own License. Y hay también soluciones que son pago por uso, o sea, alineados con el modelo de utility que sigue Amazon Web Services. Entonces podéis, por ejemplo, desplegar un servidor de base de datos Oracle para hacer un testing sin tener que comprar una licencia, lo desplegáis con pago por uso y cuando no lo necesitáis, pues os deshacéis. O SAP HANA, que suele ser costoso de implementar, ¿no? Pues podéis hacer un despliegue, probarlo, ver si la solución se adapta a lo que necesitáis y luego pensar a lo mejor en otro esquema de licenciamiento o quizá el pago por uso pues se adapta a lo que necesitáis, ¿no? Una vez que tengo desplegadas aplicaciones en AWS, también puedo enriquecer esas aplicaciones y hacer uso de una serie de servicios, pues como puede ser el servicio de colas o de notificaciones, quitándome lo que es el overhead de tener yo que instalar servidores, configurarlos, monitorizarlos, ver si la solución es altamente escalable o no. Pues puedes utilizar servicios como los que estoy mostrando aquí, como un ejemplo, porque tenemos más. O puedes integrar, pues como decía antes, los escritorios virtuales, que son workspaces, o el servicio de trabajo colaborativo, etcétera. O Machine Learning, que es uno que hemos presentado recientemente, que es bastante útil. Bueno, pues prácticamente aquí terminamos lo que es el recorrido por los niveles, pero antes de cerrar la sesión me gustaría invitar a Jaime y a Jonathan, que nos van a contar el caso de InfoJobs, de adopción de web services.
Bueno, hola a todos. Mi nombre es Jonathan y mi compañero se llama Jaime, ¿vale? Venimos del mundo yo de sistemas y el de base de datos, pero ahora estamos totalmente orientados a lo que es la metodología DevOps y trabajamos en System Spain, concretamente en el portal de InfoJobs, ¿vale? Muchos de vosotros nos conoceréis, ¿vale? Ya somos un portal de empleo, es el mayor portal de empleo en España, unos 200 empleados, tenemos unos 5 millones de usuarios activos, ¿vale? Y la misión de la empresa es hacer fácil a todas las personas encontrar el mejor empleo posible, ¿vale? Somos parte del grupo internacional System Media Group, que tiene presencia en más de 29 países y que tiene otros sites como Segunda Mano, Mil Anuncios, Coches.net, etc. Primero voy a hablar un poco de las dificultades técnicas que teníamos en nuestro data center, ¿vale? Primero, lo que es una infraestructura poco flexible, sobre todo en cuanto a picos de tráfico, a periodos estacionales. Nosotros tenemos meses en los que recibimos bastante más tráfico que otros. Por la noche, por ejemplo, se apagan la mayoría de los servidores de nuestro frontend y durante el día, según van recibiendo tráfico, se van levantando nuevos. El clásico, el tiempo de aprovisionamiento de máquinas, ¿no? La alta disponibilidad, lo teníamos todo redundado, pero estaba todo en el mismo data center, en un data center en Barcelona, y si pasa algo allí, lógicamente, era un problema, ¿no? La estrategia de Continuous Delivery en cuanto a la última fase del deploy en producción, porque teníamos que hacerlo sobre una infraestructura que estaba sirviendo en ese momento el site. Entonces teníamos que buscar momentos de poco tráfico, etc. Luego teníamos entornos muy limitados en cuanto a test y QA. Aparte de que cada equipo de desarrollo tenía 1 o 2 entornos para ellos, no eran exactamente entornos iguales a los de producción. Dificultades operativas y versionado, esto sobre todo en cuanto a infraestructura. Lo típico que tienes un compañero que modifica el script que deploya un nuevo servidor, etcétera, y eso no está controlado, no está versionado. Y por último, un problema de rendimiento que teníamos con nuestro indexador, porque básicamente había ido evolucionando y se había quedado pequeño. La solución para la mayoría de estas cosas es, por un lado, la infraestructura como código. Antes íbamos, montábamos una máquina, conectábamos una cabina, configurábamos multipass, sistemas operativos, etcétera. Ahora, al final, son 8, 9, 20 líneas más de código de nuestro aplicativo. Nos apoyamos básicamente en CloudFormation para deployar stacks en Amazon y una parte previa para configurar cosas más base del sistema operativo y eso en Packer. El tema del autoescalado automático, bueno, por un lado, los autoscaling groups de Amazon nos permiten que cada vez que una instancia muere por cualquier motivo, o incluso si llegara a caer una availability zone, se levantan instancias automáticamente en cualquier otra availability zone, se configuran y se ponen en carga, todo automáticamente. Y por otro lado, el autoescalado automático con policies de autoescalado y tal, que lo que hacen es que básicamente lo que comentaba antes, por la noche se van apagando servidores conforme hay menos tráfico, cuando empezamos durante el día, según van recibiendo tráfico, se van levantando más. Por otro lado, teníamos un gran reto que era meter en nuestro Oracle en Amazon, que supongo que muchos de vosotros tendréis, pero luego ya os hablará en detalle mi compañero. Y luego otros servicios que usamos, por ejemplo, Elastic Cache para migrar nuestro Memcache, bueno, que era algo que ya teníamos en Data Center. Y el Direct Connect de Amazon, que lo usamos para lo que es la conectividad entre nuestro Data Center, cositas que han quedado en nuestro Data Center y Amazon, ¿vale? En este aspecto yo os hablaré antes de la migración. O sea, actualmente está todo el core ya de InfoJobs en la nube, pero antes de esa migración, el problema que os comentaba antes que teníamos con nuestro indexador, tuvimos que separar la parte... O sea, tenemos ofertas y CVs. Cuando penséis en usar un Direct Connect, también tenéis que pensar si vuestro servicio puede asumir una pequeña latencia que incluye, porque lógicamente al final si tú tienes tu data center en Barcelona y tienes que ir hasta Irlanda, como en nuestro caso que trabajamos en esa región, al final hay una latencia, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, las ofertas, el indexador de ofertas tiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos y no podíamos subirlo a la nube de momento si no subía todo el resto del core. En cambio, los CVs
tiene un tiempo de respuesta de 200 milisegundos y aplicar ese delay no era un problema. Entonces, lo que hicimos fue separar el indexador, quitarle esa parte de carga de los CVs para acabar con el problema que teníamos en Data Center. Entonces, durante unas semanas estuvo conviviendo usando el Direct Connect. Os dejo con mi compañero que os va a hablar de otros casos. El siguiente punto ya habla de cuando ya conseguimos migrar lo que es la web de InfoJobs al cloud, pero claro, hay muchas dependencias que tenía la web de InfoJobs que se tenían que quedar en Data Center porque la migración no podíamos hacerla con una envergadura muy grande porque no hubiéramos tardado mucho y la complejidad hubiera sido mucho mayor. Entonces, conseguimos migrar lo que era el core de la web de InfoJobs en 4 o 5 meses, ¿verdad, Jonathan? Pero había elementos que se tenían que quedar en Data Center y, por ejemplo, el primero de los elementos que se tuvo que quedar era pues, nuestro clickstream. Guardamos bastante actividad del usuario web, lo guardamos para ser luego explotado por elementos de Big Data y este se tenía que quedar en Data Center porque había muchos clientes que consumían este Big Data y no les podíamos obligar a subir al cloud. Entonces, para ello y para sortear un poco los problemas de latencia que hay entre un data center en Irlanda y otro en Barcelona, pues nos tuvimos que apoyar en un gestor de cola, en Kafka concretamente, para que la web la sincronía que tiene nuestra navegación en la web no padeciera esa latencia y entonces simplemente dejaba el evento que tenía que llevarse hacia el sistema de clickstream en la cola de Kafka y luego Kafka ya se lo llevaba. Otro evento que también tuvimos que mantener en nuestro data center era el relay de SMTP. Cada día enviamos entre 8 y 10 millones de emails. Muchos son mails de campañas o mails de ofertas que te pueden interesar y otros muchos mails son de actividad diaria. Pues todo esto tiene que pasar también por nuestro Direct Connect porque seguimos usando el relay que tenemos en Data Center. Un plan futuro sería también poder enviar todos estos emails por estructuras de Amazon, pero siempre pensamos que era mejor hacer las migraciones dividiendo nuestros elementos que no intentarlo hacer todo de golpe. Otro elemento que también seguimos teniendo en nuestro data center es nuestro data warehouse. Está en una máquina que es un Exadata Database Machine, es una máquina de alta potencia para warehouse. Y asimismo tenía clientes pues que tampoco podíamos migrar a cloud y además teníamos que saber qué podemos usar a semejanza de Exadata en el cloud, que sería Redshift, pero no era el momento de migrar. Entonces, este Data Warehouse tenía que tener como origen la base de datos que sirve a infojobs.net en la web. Y bueno, lo que tenemos actualmente es una réplica standby que está alojada en el mismo servidor de Data Warehouse, que se va actualizando diariamente con todo lo que va sucediendo en la web y así no incurrimos en ningún retraso en las cargas del warehouse. También utilizamos Oracle Standby para lo que hemos definido siempre como una custodia externa de los datos. Queremos seguir siendo un poco propietarios de los datos que tenemos en InfoJobs, de nuestra base de datos, ya sea por un desastre geológico que pueda pasar en el data center de Dublín o ya sea por cierto problema de acceso a través de Amazon, que aún no nos ha pasado, poder tener nuestra salvaguarda de datos en un servidor en data center. Entonces, también basándonos en Oracle Standby, seguimos teniendo una réplica del servidor de producción como salvaguarda de datos. Y como ha dicho Jonathan, uno de los retos mayores era poder meter nuestro Oracle Enterprise en un elemento de Amazon. Nuestro hardware, que servía la base de datos, pues había sido evolucionado y mejorado durante muchos años para poder satisfacer las necesidades que tenía nuestra web y estábamos en un servidor de 512 GB de RAM, de las cuales usábamos 330 para lo que es la caché de Oracle. Teníamos una base de datos de 3 teras y además teníamos unas tarjetas de Fusion que nos permitía, mediante discos SSD, dotar a Oracle de una flash caché, una caché de segundo nivel, de 2 teras, casi el tamaño de la propia base de datos, para así no tener que pedir los datos al disco, porque teníamos unas IOPs muy limitadas, y entonces esta flash caché pues, nos daba unas 18.000 IOPs
a consecuencia precisamente de unas 20.000 SQLs por segundo que soporta nuestro site. Entonces, esto era un reto para nosotros porque precisamente uno de los retos era, en Amazon no hay máquinas mayores de 256 gigas y por otro lado no sabíamos cómo simular la flash caché en un servidor EC2 de Amazon. En principio, las IOPs provisionadas era lo que nos hacía pues, dotar al almacenamiento de un gran nivel de IOPs para poder soportar toda la carga que nos vendría, pero su precio era muy elevado. Para 3 teras se nos iba a unos precios que no podíamos asumir en la migración. Y la solución vino cuando realmente con las instancias de la familia i2 y de la R3, que tienen discos efímeras, también de tipo SSD, cuando conseguimos usar esos discos como la flash caché, a la cual nos estaba dando servicio nuestra tarjeta Fusion IO. Hicimos pruebas de rendimiento y realmente daban un uso fenomenal. Y entonces decidimos ir a servidores de la familia i2 o R3, que daban disco local, y luego nuestro almacenamiento, nuestros 3 teras, lo estamos almacenando en EBS de tipo GP2, de General Purpose, que nos dan unos 10.000 IOPs, pero que como en alguna slide ha salido, pues gracias al burst que tienen, podemos llegar hasta 30.000 IOPs para soportar picos de carga. Y una vez ya sabíamos que podíamos encajar en Oracle en Amazon, pues el siguiente reto era cómo hacer la migración, ¿no? Para hacer la migración, lo que hicimos fue un duplicate de la base de datos, de estos 3 teras. Tardó más de 3 días en subir estos 3 teras a Amazon y luego, mediante DataGuard de Oracle, fuimos sincronizando cada día, continuamente, todo lo que iba pasando en la base de datos que teníamos aún en Data Center. Asimismo, mediante la característica de Snapshot de Standby y Flashback Logs de Oracle, conseguíamos abrir esta base de datos en modo escritura para poder soportar pruebas de rendimiento y para hacer simulacros de todo aquello que se había quedado en Data Center, pues que realmente no supusiera un problema la latencia. Gracias a los Flashback Logs, luego conseguíamos tener la base de datos en el punto en el que se había quedado del origen de la web y la conseguíamos avanzar. De esta forma, la migración era muy sencilla porque simplemente el día de la migración, un famoso 20 de junio, pues simplemente tuvimos que hacer un switchover de nuestra base de datos que estaba en Data Center a la que estaba en Amazon. Y además lo hicimos bastante confiados porque, aparte de las pruebas que habíamos hecho, el rollback era muy sencillo. Era hacer un switchover de vuelta a la base de datos que teníamos aún en Data Center y ya lo intentaremos al día siguiente. Por suerte, el primer día ya conseguimos subir, 1 hora solo de ventana para conseguirlo. Y también esto estar en la nube ahora mismo nos permite tener pues, nuestro Oracle en diversas zonas de disponibilidad y así tener pues, un disaster and recovery pues, bastante completo. Y por último, pues, bueno, estos son los beneficios que hemos obtenido en nuestra migración. Los tiempos de respuesta de nuestro servidor de aplicaciones han mejorado un 50%, así como también los tiempos de búsqueda, que es algo clave para nuestro negocio. Como ha dicho Jonathan, nuestro equipo de desarrollo y de testing ahora tiene unos entornos con más flexibilidad y más agilidad. Y asimismo hemos tenido una reducción de costes operativos en cuanto a personal de un 70%. Casi todos seguimos en la compañía, pero ahora mismo estamos dedicándonos a otras áreas, a otros departamentos, nos hemos recolocado. Y realmente una estructura ahora está siendo mantenida por 4 personas, que es un número bastante bueno. Y por otro lado, hemos reducido pues el número de caídas por fallos humanos, nuestra disponibilidad es mayor y la calidad también de nuestra infraestructura es mayor porque todo cambio es antes probado antes de hacerlo en producción. Y en general pues estamos muy contentos con Amazon y pues os queremos dar nuestra visión. Muchas gracias. Gracias a Jonathan y Jaime. No nos habéis contado el futuro inmediato, pero bueno.
Bueno, hemos hecho un repaso de los servicios y las facilidades que tenemos para hacer la integración a diferentes niveles. Hemos visto algunos de los servicios que nos pueden ayudar a sacar partido a la infraestructura híbrida. Hay mucho potencial para múltiples tipos de workloads, ¿no? De cargas de trabajo, como habíamos visto. Y, en definitiva, os quiero dejar con una idea, ¿no? Que es la que subyace a muchas de las cosas que hacemos, que es disminuyendo el coste del fallo y de esa manera fomentando la innovación. Además, permitimos, como mencionaba Jaime justo hace un par de minutos, ¿no? Que os podáis dedicar a las actividades que tienen más impacto en el negocio y no a gestionar la IT a bajo nivel de forma indiferenciada como hace cualquier otro competidor, ¿no? Y nada, sin nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que sigáis teniendo un día interesante.